Comunicarles, quiero aclararles el por qué los he citado a esta hora para avanzar. Bueno, este es nuestro horario de laboratorio, ¿no es cierto? Pero sin embargo, saben todos ustedes que los laboratorios son ahora en forma presencial, ¿no es verdad? Bien, yo el día de mañana debo tomar exámenes a los auxiliares de laboratorio con los cuales vamos a trabajar en todo este semestre. Sin embargo, he querido adelantar unos dos temas, ¿no? Que que son, digamos, que no necesito absolutamente para nada estar presente con ustedes, sino es una información que tengo que darles, pero puedo dárselas por Zoom, ¿no? Para ir adelantando, ya que la próxima semana ya vamos a comenzar a trabajar con, con hongos, ya van a comenzar ustedes a manejar las asas, las cajas de Petri, pero esta clase se refiere más que nada, en primer lugar, a las normas de bioseguridad, que en eso no tienen ustedes nada que hacer. Luego vamos a ver lo que son las tinciones, ¿no? O métodos que se utilizan para observar directamente a los hongos, que tampoco no necesito pizarra ni que ustedes vayan a hacer nada. Y por último, los medios de cultivo, que tampoco, digamos, necesito yo una ¿cómo se llama? Una pizarra para poder explicarles, ¿no? Sino que todos estos tres temas son puro de enseñarles yo directamente para que ustedes aprendan, ¿no? Por eso he preferido hacerlo ahora por Zoom, pero ya la siguiente clase sí la vamos a hacer en forma presencial, ¿ya? Bien, entonces voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes para, pues es fácil, digamos, ver las normas de bioseguridad que ustedes las han estado escuchando desde el primer semestre, ¿no? Sin embargo, he encontrado un video muy bonito de una carrera de ingeniería acerca de ello, ¿ya? Entonces yo voy a ponerles a ustedes en primer lugar este video que obviamente no es mío, ¿no? Sino que me parece adecuado para que ustedes puedan ver. Las normas de bioseguridad son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y seguridad de las personas que realizan actividades en el laboratorio frente a riesgos procedentes del manejo de agentes biológicos, físicos o químicos. A continuación se presentan las normas más recomendadas para el trabajo en el laboratorio de microbiología. En el laboratorio de microbiología, todas las áreas deben estar debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico y su nivel de contención. No se debe pipetear con la boca. El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente riesgosa. Deben utilizarse pipetas mecánicas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral. Todas las pipetas deben tener tapones de algodón para reducir la contaminación de los dispositivos de pipeteo. Las pipetas contaminadas deben sumergirse en un recipiente irrompible con hipoclorito de sodio al 5% a 5.000 partes por millón durante 18 a 24 horas. En la zona de trabajo del laboratorio no se debe comer, beber, fumar, guardar alimentos ni aplicar cosméticos. No se deben llevar a la boca lápices, etiquetas o cualquier otro material utilizado en el laboratorio. Para evitar esto, acostumbre el uso de tapabocas. Se debe mantener el laboratorio limpio y aseado. Por consiguiente, al terminar la práctica, se debe descontaminar la superficie de trabajo. Una vez concluida la práctica, se debe organizar el laboratorio, desinfectando la superficie de trabajo con hipoclorito de sodio a 500 partes por millón o alcohol y dejando tanto el material como el equipo utilizado limpio y en el lugar adecuado. Las manos se deben lavar después de manipular material infeccioso, así como al abandonar el laboratorio. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados se deben descontaminar antes de eliminarlos o de limpiarlos para su reutilización.
Se deben utilizar siempre elementos de barrera apropiados según las necesidades. Blusa blanca, limpia y en buen estado. Guantes, tapabocas, gorro y gafas protectoras. Solo se debe permitir el paso a la zona de trabajo del laboratorio a las personas autorizadas. Durante el trabajo se mantendrán cerradas las puertas del laboratorio. Todo el personal debe poner especial cuidado en evitar el contacto de la piel con materiales potencialmente infecciosos. Con este fin, deben usarse guantes cuando se manipulen muestras o cultivos que contengan posibles patógenos. Los guantes deben ser desechados antes de salir del área de trabajo. Jamás se debe salir de la misma con los guantes puestos ni con ellos se debe coger el teléfono. Si un cultivo líquido se voltea o salpica, debe cubrir el área con hipoclorito de sodio a 10.000 partes por millón y avisar al instructor. Posteriormente se debe enjuagar las manos con jabón y agua. Marque y rotule adecuadamente las láminas, cajas y tubos con las siembras realizadas. Estos deben llevar claramente escrito en un lugar visible el nombre o identificación del grupo de trabajo, el ensayo o experiencia realizada, el medio de cultivo, la temperatura de incubación y la fecha. A la terminación de cada práctica, es indispensable que organice adecuadamente las cajas o tubos por incubar y los entregue según instrucciones. Es importante conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos que existen en el laboratorio. Es necesario conocer el manejo de cada uno de los equipos existentes en el laboratorio. Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben manejarse con cuidado, evitando los golpes o el forzar sus mecanismos. El transporte de las muestras dentro o entre laboratorios se debe realizar de tal manera que en caso de caída no se produzcan salpicaduras. Lo recomendable es hacerlo en cajas herméticas o neveras transportables. Estas cajas o neveras deben ser rígidas y resistentes a los golpes, contar con materiales absorbentes en su interior y de fácil desinfección. Se deben etiquetar o identificar de forma oportuna y no deben ser utilizadas para otros fines. En la nevera no deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en recipientes que no estén convenientemente cerrados. No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles inflamables en neveras que no posean un sistema de protección antideflagración. Los productos inflamables como gases, alcohol, éter, entre otros, deben mantenerse alejados de la llama del mechero. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño María, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas, se debe tener mucho cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama. Bien, ese era un video que quería compartir con ustedes que trata justamente acerca de las normas de bioseguridad, ¿no es verdad? Este video está anclado, está la URL, está en el tema correspondiente a la práctica número 1 en Moodle, ¿ya? Para que lo vuelvan ustedes a escuchar. Bien, entonces vamos a pasar directamente al tema número 2. Bien, la práctica número 2 es acerca de los reactivos que utilizamos nosotros en el laboratorio de micología, ¿ya? Estos reactivos podemos clasificarlos en dos. Unos reactivos que nos van a servir para poder identificar los hongos que se encuentran en el material patológico y otros reactivos que nos van a servir para poder identificar los hongos, pero a partir del cultivo. O sea, que los dos tienen una aplicación completamente diferente. ¿Cuáles son los objetivos, no?
Conocer los procedimientos de la preparación de los reactivos utilizados en el laboratorio de micología, los fundamentos bioquímicos y los usos. En primer lugar, vamos a ver, digamos, la preparación de los medios de cultivo. La solución fisiológica, ¿a qué porcentaje o cómo se utiliza la solución fisiológica? A ver quién me va a decir qué es la solución fisiológica. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que contiene una solución fisiológica? Cloruro de sodio, doctora. ¿Cloruro de sodio cuántos? ¿A qué porcentaje? Al 0,9%. Sí. Correcto, ¿no? Entonces, esa es la solución fisiológica. Pero esa solución fisiológica, si nosotros agarramos, es una sustancia cáustica, ¿nos causa daño a nosotros, a las personas, o no nos causa daño? No, doctora. Ya, bien, no nos causa absolutamente ningún daño la solución fisiológica, ¿no? Sin embargo, fíjense que es un reactivo que podemos utilizarlo nosotros, especialmente para diluir una muestra que se encuentre en forma pastosa, por ejemplo, como es una secreción vaginal. Cuando sacamos una secreción vaginal en el laboratorio, todos saben que una secreción vaginal es un material pastoso, ¿no es verdad? Y no podríamos, digamos, sembrar y observar directamente los elementos que están constituyendo en esa secreción vaginal. Entonces tenemos nosotros que utilizar la solución fisiológica como un vehículo para disolver aquella sustancia que está pastosa, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Hablando siempre de una secreción vaginal, pues sacamos con un cotonete la secreción de aquella persona, ponemos en un tubo que tenga, un tubo puede ser con una capacidad para 10 o 15 ml, ponemos unos 4 ml de solución fisiológica y ahí depositamos el cotonete con la secreción vaginal, ¿no? Entonces luego hacemos girar el cotonete a fin de desprender toda la secreción vaginal que puede encontrarse en esa secreción, ¿no? Luego vamos a centrifugar a 1500 revoluciones por minuto durante unos 10 minutos y luego desechamos el sobrenadante y el sedimento nos sirve a nosotros para hacer una observación directa para buscar elementos fúngicos y además de utilizar ese mismo sedimento para hacer el cultivo, ¿ya? Luego tenemos el hidróxido de potasio, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, si ya no se trata ahora de una secreción vaginal, sino se trata de una onicomicosis, es decir, que el paciente tiene una micosis en las uñas, ¿ya? ¿Por qué sabemos que el paciente tiene una micosis en las uñas? Porque la uña se ve de un color amarillo, café, algunas veces está levantado, está engrosado, y entonces lo que tenemos que hacer es raspar, esa es la próxima, de acá, eso ya lo vamos a hacer en forma presencial, raspar y poner ese raspado, esas células que hemos sacado de la uña, poner en contacto con una solución de hidróxido de potasio, ¿no? Que puede ser del 15, 20 hasta el 30%, ¿no? Si nosotros pusiéramos en la uña, lo que hemos raspado en solución fisiológica, al observar en el microscopio, ¿será que vamos a poder observar dentro de las células los elementos fúngicos? Esa es la pregunta.
No, no es verdad, no vamos a poder observar, porque la solución fisiológica no tiene ninguna acción. Nosotros podemos meter nuestras uñas, nuestros dedos en la solución fisiológica y no va a pasar absolutamente nada, ¿no es verdad? Entonces vamos a utilizar ese hidróxido de potasio del 15, 20 o al 30%, ponemos una gotita de ese hidróxido de potasio y ahí ponemos la uña y cubrimos con un cubreobjetos, ¿no? Con el cubreobjetos. Dejamos esperar unos 15 minutos, más o menos, para que ese líquido, ese hidróxido de potasio, actúa como un ablandador, ¿ya? Que va a ablandar el material, o sea, esa uña la va a comenzar a deshacer, ¿ya? Y mejor aún, si se trata de una uña gruesa, entonces podemos calentarla por debajo del portaobjetos con el mechero sin que llegue a hervir, obviamente, calentar un poco el hidróxido de potasio que está ahí en contacto con la uña para que sea más rápida la acción de ese hidróxido de potasio. Pero, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos que dejar nosotros el hidróxido de potasio en contacto con el material patológico por lo menos unos 10 a 15 minutos, ¿no? Y en ese tiempo, ustedes saben, el hidróxido de potasio, digamos, al 30%, ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo preparamos un hidróxido de potasio al 30%? A ver quién me va a contestar. ¿Aló? O estoy hablándole a la computadora, aquí a la pantalla. Va, no hay nadie. A ver, Andrea Maslowski. ¿Cómo vamos a...? Si no vino a la anterior clase, Andrea. Adriana Quiroga, dígame cómo vamos a preparar ese hidróxido de potasio al 30%. Contésteme. ¿Está o no está presente? Porque ya aquí yo le pongo falta. Haciendo una dilución. ¿Cómo, mija? A ver, cuénteme cómo. ¿Cómo vamos a hacer esa dilución? Es sacando la cantidad suficiente del reactivo que nos pide para poder hacer una dilución correcta al 30% y poder utilizarlo. Ya, pero ¿cómo? A ver, está bien lo que usted me está diciendo, pero no está muy claro. Usted me dice que vamos a utilizar el reactivo, ¿no es cierto? Bien, en este caso ese reactivo es el hidróxido de potasio, ¿verdad? La pregunta, ¿el hidróxido de potasio es sólido o líquido o gaseoso? En su estado natural, claro, como lo tenemos. ¿Cómo es el hidróxido de potasio? ¿Es sólido, líquido o gaseoso? ¿Cómo viene el hidróxido de potasio? Es líquido, doctora, buen día. Muy buenos días. Es sólido, ¿verdad? Es sólido, viene en forma de escamas o en forma de lentejas, ¿no? Entonces es sólido. Entonces, ¿cuánto vamos a agarrar? ¿Cuánto vamos a pesar del hidróxido de potasio? 30, ¿no es cierto? Porque es al 30%. Y vamos a completar con agua hasta 100. Entonces, vamos a tener nosotros nuestra solución de potasio al 30%. Y si la queremos al 15%, pues pesamos solamente 15 gramos del hidróxido de potasio, ¿no? Y de esa forma vamos a tener nosotros ya nuestro hidróxido de potasio. Este hidróxido de potasio es una sustancia igual que la solución fisiológica que no nos va a dañar absolutamente, o es una sustancia
cáustica o tóxica. ¿Cómo es? ¿Cómo es el hidróxido de potasio? Una sustancia cáustica. Es una base fuerte. Exactamente, es una base fuerte y es una sustancia muy cáustica, ¿no es cierto? Entonces, al ser cáustica, este hidróxido de potasio, el 30%, va a ir y va a destruir, no lo va a destruir, sino va a aclarar la muestra. Porque si nosotros viéramos en el microscopio un pedazo de uña, por ejemplo, o simplemente el raspado de una piel, no vamos a ver nada más que negro, una cosa negra, ¿no? Que corresponde al pedazo de uña o lo que sea, nada más, ¿no? Pero en cambio, si utilizamos ya el hidróxido de potasio, este hidróxido de potasio va a actuar como una sustancia aclarante, ¿ya? Que va a aclarar todas las células y las vamos a ver como son células pavimentosas, ¿ya? Es decir, que vamos a ver como un mosaico las células epiteliales, claro, las células epiteliales, y podemos observar en medio de ellas, si es que se observan algunos elementos como son las hifas, que ya hemos estudiado, o se encuentran levaduras, que también ya estudiamos la semana anterior cuando vimos la morfología de los hongos, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? El hidróxido de potasio, al 10%, hemos puesto una gotita sobre el material patológico, ¿no es cierto? Bien. Y encima lo hemos calentado porque después de los 10 minutos no acaba de aclararse aquella sustancia, sigue así gruesa, ¿no? Y entonces recurrimos a calentarlo, como les decía, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes, con ese hidróxido de potasio que está ahí en contacto con la muestra. ¿Qué va a pasar después de 10 minutos y encima si lo calentamos? ¿Qué va a pasar? Se va a disolver, doctora. Claro, no se va a disolver. Se va a comenzar a evaporar. Porque es una solución acuosa, ¿no es cierto? Entonces, una gotita que hemos puesto después de 10 minutos comienza a evaporarse. ¿No es verdad? Comienza a evaporarse y para evitar que se evapore, porque no hemos logrado en los 5 o 10 minutos que hemos visto la muestra o el tiempo que ha requerido para aclarar la muestra, aún calentándola después de 15 minutos, entonces se va a evaporar el agua de ese hidróxido y va a comenzar a precipitar en la muestra. No, va a comenzar a precipitar el hidróxido de potasio, lo cual nos va a impedir observar adecuadamente los elementos fúngicos que se encuentran dentro de la célula epitelial, ¿no? Bien, para evitar eso, evitar que se evapore, vamos a utilizar la glicerina al 5%. La glicerina es una sustancia sólida o líquida. Líquida, ¿no es verdad? Bien. Entonces ponemos una solución de, a ver, si vamos a hacer al 5% una solución de glicerina, ¿cómo la vamos a preparar? ¿Cuánto de glicerina y cuánto de agua? Al 5%. A ver. Uy, Dios mío, estamos en 5º semestre, no sabemos hacer una solución. ¿Cómo es eso? Si me dicen ustedes que la glicerina es líquida, vamos a hacer una solución líquida también con agua, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo una solución de glicerina al 5%. Entonces tendremos que medir 5 ml de la glicerina para completar con agua, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos a
a mezclar a partes iguales. Vamos a mezclar a partes iguales el hidróxido de potasio al 30% con esa glicerina, con esa solución de glicerina. De esa forma, la glicerina va a evitar que se evapore el agua, ¿no? Que está ahí presente, porque no tienen el mismo tiempo de volatilización el agua que la glicerina, ¿no es cierto? Se va a evaporar rápidamente el agua, pero la glicerina no. Entonces, por eso vamos a utilizar la glicerina al 5% y vamos a mezclar en partes iguales con el hidróxido de potasio al 30%. De esa forma, vamos a evitar que se evapore la solución, ¿no? Bien, entonces esa solución que tenemos nosotros de hidróxido de potasio más la solución de glicerina, ¿de qué color será? ¿De qué colores? ¡Aló! Keila Suárez. A ver, ¿dónde está Keila? Bueno, ¿será que no está aquí? Doctora. Dígame. Keila, ¿de qué color entonces es la suspensión que hemos preparado del hidróxido de potasio al 30% más la glicerina al 5% a partes iguales? ¿De qué color será entonces esa nuestra solución? El color sería ¿de qué color es el hidróxido de potasio en solución? Es violeta, doctora. Ay, perdón, me mató. No es verde. es incoloro. Incoloro. Y la glicerina también. También es incolora. Entonces tenemos una solución incolora, ¿verdad? Pero si es que se encuentran los elementos fúngicos, ya sean las hifas o sean las levaduras en la muestra, estas se van a ver transparentes, ¿ya? Entonces, para evitar eso, vamos a añadir nosotros, le vamos a añadir tinta china, unas gotitas de tinta china, ¿no? O si no, perdón, no es de tinta china, sino es tinta Parker, ¿no? Es una tinta que se utiliza normalmente en el, creo que tengo una tinta china, tinta Parker. ¿Ven? Aquí tengo una tinta Parker, tinta azul Parker, que uno la consigue en cualquier librería. Entonces se pone una gotita de esta tinta Parker y entonces la solución que era incolora va a adquirir un color azul, ¿ya? Y este color va a teñir las paredes de los elementos fúngicos, ya sean levaduras, o sean o sean, claro, mohos, van a teñir las paredes de los hongos. Y entonces vamos a poder visualizar mucho mejor, porque si ya se han teñido la pared celular de los hongos, entonces vamos a poder ver fácilmente la presencia de él, ¿no es verdad? Ya, entonces, eso es lo que se utiliza, ¿no? Ahora, bien, tenemos nosotros, eso digamos para cualquier otra muestra que se saca, pero tenemos un hongo, que es el Cryptococcus neoformans, que se encuentra, su hábitat natural son las secreciones de las palomas, ¿no? Es el popó de las palomas, y en ella se encuentra el Cryptococcus neoformans. A las palomas no les hace absolutamente nada,
No, nada, porque ellas además están recubiertas de una cápsula protectora, ¿no? Y cuando nosotros inhalamos el Cryptococcus neoformans, porque ese popó que han hecho las palomas se seca, ¿no es cierto? Y es vehiculizado por el viento, lo levanta el viento, aspiramos nosotros por la nariz, llega a los pulmones y ahí puede producir un proceso neumónico. Pero el Cryptococcus neoformans tiene una predilección por las meninges, ¿no? Y entonces va a producir una meningitis, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál es el material patológico que vamos a utilizar para poder observar eso en el líquido cefalorraquídeo, el Cryptococcus neoformans? ¿Cuál es el material? Si estamos diciendo que nos ha producido una, ¿cómo se llama? Una afección a nivel del encéfalo, qué sé yo, lugar del sistema nervioso central. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar en ese paciente que está con una meningitis? ¿Qué material? ¿Será el raspado de la piel? Pregunto, conteste. A ver, Andrea Cuellar, para investigar el hongo en él que está produciendo una meningitis, ¿vamos a utilizar un raspado de piel? No, doctora. No. ¿Vamos a utilizar un raspado de uña? No, doctora. ¿Qué material vamos a utilizar entonces para poder visualizar los hongos productores de esa meningitis? Bueno, un doctor especializado va a realizar una punción en la zona lumbar de la espalda y ese líquido es el que vamos a analizar. Centrifugar a 3.000 revoluciones por minuto durante 20 minutos, ¿no? Y el sedimento que quede, vamos a sacar una gotita, vamos a poner en un portaobjetos y luego le vamos a añadir una gotita de tinta china, también diluida al 50% con agua, y mezclamos. ¿Ya? Mezclamos ambos materiales y ponemos el portaobjetos y vamos a poder observar el Cryptococcus en un fondo negro. Es una tinción negativa. Es decir, no lo vamos a teñir al hongo, sino lo que vamos a ver es el hongo, pero en un fondo negro, ¿no? Es como si estuviéramos en la noche mirando el cielo es oscuro y la luna brilla, ¿no es verdad? O sea, que de la misma forma podemos observar nosotros así el Cryptococcus neoformans. Esos serían los reactivos que vamos a utilizar para poder observar los hongos en el material patológico, ¿ya? Pero eso, digamos, ya todo eso hemos visto y hemos sembrado, ¿no? Pero luego tenemos que utilizar, que ha crecido el hongo, lo hemos sembrado y ha crecido el hongo, ¿no? Y entonces debemos utilizar otro reactivo, que es el lactofenol, que en su composición tiene ácido láctico al 20%, glicerina al 20%, y el fenol al 20%. Y bueno, vehiculizado por el agua, que queda 40%, ¿no? Entonces, la acción del fenol es destruir, o sea, matar al hongo que está ahí presente, ¿no? El ácido láctico conserva la estructura fúngica del hongo y la glicerina va a evitar que se evapore, ¿no? Y así tenemos que podemos conservar un portaobjeto, por ejemplo, con un hongo
durante varios años. Yo les voy a mostrar y tenemos que ver en el microscopio varios hongos que yo los tengo desde hace más de 10 años sellados así con el lactofenol. Pero el lactofenol, el fenol es transparente, el ácido láctico es transparente. Después que nos faltaría la glicerina es transparente y el agua también. Entonces tenemos una solución transparente. Los hongos, hemos visto en la anterior clase, que en su mayoría los hongos patógenos son hialinos, es decir, que no tienen color, ¿no? Entonces, para facilitar la observación, le ponemos 0,05 de azul de algodón o la anilina, que es lo mismo. Entonces, aquella solución que era transparente se va a tornar de un color azul y vamos a poder observar fácilmente cuál es el hongo que ha crecido. ¿Ya? A ver. Oh, ¿quiere seguir? Ya. A ver, vamos a ver entonces el examen microscópico directo. Se realiza a partir de muestras obtenidas de las lesiones, ¿no? Es el método más simple y más rápido para establecer un diagnóstico presuntivo de micosis y que no necesita de incubación. Si la muestra no es abundante, hay que dar prioridad al cultivo frente al examen directo. Lo que hablábamos anteriormente acá de la utilización de la solución fisiológica, del hidróxido de potasio, de la tinta china, entonces eso servía para el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero cuando la muestra es poquitita y no podemos, no debemos utilizarla en hacer el examen directo, sino guardar esa pequeña cantidad de muestra para hacer el cultivo, ¿ya? La preparación de la muestra. En el caso de los tejidos, si llega un tejido al laboratorio, tenemos que en una cápsula de porcelana, con una tijerita bien delgadita que existe, se debe cortar, trocear o machacar ese tejido. Luego hacemos una suspensión en solución fisiológica, centrifugamos y del sedimento vamos a sembrar, ¿no? En el caso de los líquidos, por ejemplo, una orina, ¿ya? Porque el hongo también puede llegar hasta los riñones, vamos a centrifugar el material patológico. En el caso de la orina, a 1500 a 2000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Y en el caso del líquido cefalorraquídeo, el tiempo es mayor, ¿no? Vamos a centrifugar durante unos 20 minutos mínimo a 3000 revoluciones por minuto o 2000 revoluciones por minuto. En el caso de las uñas, tenemos que cortarlas, trocearlas y repartirlas en fragmentos. Aquí vemos la utilización de la solución fisiológica que decíamos anteriormente, ¿no? Aquí vemos que están sacando la muestra con un cotonete aquí del canal vaginal. Esta muestra la vamos a poner acá en una solución fisiológica, ¿no? Vamos a rotar el palito y este sedimento lo vamos a, el sobrenadante desechamos y utilizamos el sedimento para hacer la observación directa, ¿no? Los hongos se observan refractiles o brillantes. También se pueden observar burbujas de diferentes tamaños que son de aire. No debemos confundir las levaduras con hematíes o con burbujas de aire. Se diferencian porque las levaduras presentan pequeñas inclusiones en la célula y las burbujas van a ser siempre de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, es así como vamos a proceder, digamos, en el caso de una secreción vaginal. Entonces, tenemos aquí los líquidos ablandadores o aclarantes que hablábamos del hidróxido de potasio al 30%. Ya dijimos que vamos a utilizar 30 gramos de hidróxido de potasio, que es sólido, para 100 de agua, ¿no?
Este hidróxido de potasio disuelve rápidamente las células, permitiendo digerir el material proteico, observando con mayor nitidez los elementos fúngicos. Su efecto de clarificar puede incrementarse al calentar a la llama ligeramente la preparación, ¿no? La observación de hifas permite digerir la presencia de una invasión micótica, es decir, que podemos nosotros así observar, pero clarito, ¿no? No es necesario calentar la preparación. A ver, ¿dónde estaba? No es necesario calentar la preparación. De esta forma no aparecen precipitados. Pero si la muestra es muy gruesa, hay que calentar levemente por la parte inferior para acelerar el proceso del hidróxido de potasio, ¿no? Las muestras de pelos, escamas y biopsias se observan con poca luz. Siempre vamos a utilizar, para hacer el examen directo, vamos a enfocar inicialmente con el lente de 4 aumentos, luego pasamos al de 10 y finalmente al de 40 con el objetivo, ¿no? Acá vemos nosotros cómo el hidróxido de potasio comienza a evaporarse. Fíjense, alrededor del cuadradito del cubreobjetos ya ha precipitado el hidróxido de potasio y también dentro del portaobjetos. Para evitar ello, para que vemos acá, se va a utilizar al hidróxido de potasio al 20% más glicerina al 5% a partes iguales, que permite que la preparación no se seque rápidamente y se formen cristales como acá que estamos viendo, que se pueden observar de mejor forma. El colorante de Parker con la tinta Parker, ¿no? Esto se utiliza, aquí vemos en la anterior, vemos nosotros que los elementos fúngicos son transparentes. Aquí estamos viendo una hifa, otra hifa, y aquí estamos viendo levaduras, ¿no? Entonces, para que podamos observar mejor, más nítidamente, vamos a utilizar la tinta Parker a la que se va a añadir unas gotitas al hidróxido de potasio. Esto se utiliza principalmente, ya les digo, para cualquier raspado de piel, y cuando se raspa la piel y la persona tiene una pitiriasis versicolor, que es producida por la malacesia púrpura, todos los elementos se tiñen de un color azul. ¿Ven? Las hifas, así como las levaduras, se van a teñir de un color azul. Lo mismo va a pasar en un raspado de uña que observamos las hifas, ¿no? En la utilización de la tinta china que hablábamos, que era para observar el Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo, este es un método de contraste. Permite visualizar la cápsula del Cryptococcus neoformans mediante la presencia de un halo claro y nítido alrededor de la levadura. Este es el Cryptococcus, con una gemación, otra gemación y otra gemación. Aquí hay un chiquitito. Y todo esto está rodeado, todo esto que estamos viendo claro, es la cápsula del hongo, ¿ya? Y la tinta china obviamente no tiñe eso, ¿no? O sea, es una tinción negativa, porque vamos a ver el contraste. También utilizamos la coloración de grano. Dígame. Disculpa una preguntita, ahí no me quedó bien clara en la tinta china, cómo puede, o sea, ¿dónde directamente actúa? Así como dijo en la tinta Parker, que actúa en los raspados de piel, ¿no? Ajá, ya. Y la tinta china. En el caso de la tinta china no tiñe al hongo. Este es el hongo, este es el Cryptococcus, que el Cryptococcus neoformans tiene una cápsula, ven la cápsula que es grande, una cápsula grande de polisacáridos. ¿Ya? La vemos así cuando sacamos del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Pero cuando hemos sembrado
y crece el Cryptococcus neoformans, prácticamente pierde la cápsula, porque la cápsula le sirve al hongo para defenderse de las defensas. Por ejemplo, cuando vemos nosotros a partir del líquido cefalorraquídeo, el hongo se está defendiendo de la acción de los macrófagos y polimorfos nucleares, ¿no? Y por eso tiene una cápsula grande. Pero cuando la sembramos, el Cryptococcus neoformans, ahí en el medio de cultivo, pues ya no tiene competencia, digamos, ¿no? No hay ningún elemento que vaya a querer dañarla, y entonces a veces no se ve la cápsula, ¿ya? Pero por eso es que vemos así el Cryptococcus en un fondo oscuro. Esta es la tinta china. Todo esto que vemos negro es la tinta china. Y todo el espacio claro es el hongo. ¿Ya? ¿Está más claro? Sí, doctora, gracias. Ya. También tenemos que utilizar la coloración de gramo, que es muy útil para observar las levaduras y también las hifas, ¿no? Aquí tenemos, es útil para observar los blastoconidios y pseudomicelios de las especies de la Malassezia y Cryptococcus, las cuales tienen una variación de coloración. Acá tenemos una coloración de una secreción vaginal en la cual podemos observar la hifa, ¿no? O pseudohifa, mejor dicho, pseudohifa o falsa hifa, y tenemos acá las levaduritas de la Cándida albicans, o sea que utilizamos también esa coloración de grano. Pero hay otras coloraciones, ¿no? Bueno, entonces sembramos nosotros ese raspado de uñas en el medio de cultivo, ¿no? Y al cabo de una semana crece, ¿no? Entonces, eso, para ver ese desarrollo que hay en el medio de cultivo, tenemos que hacer un microcultivo, y entonces vamos a utilizar, sacamos el pedacito, ponemos sobre un portaobjetos y ponemos una gota del azul del lactofenol. Este azul del lactofenol tiene como finalidad teñir las paredes del hongo. ¿Ya? Teñir las paredes del hongo, y están el conidióforo, aquí la cabeza del aspergillus, este es un aspergillus fumigatus, ¿no? A ver, se realizan las preparaciones a partir de los cultivos. El fenol que hemos utilizado destruye la flora acompañante y organismos. El ácido láctico conserva las estructuras fúngicas y el azul de algodón tiñe la quitina de las paredes fúngicas. Añadimos una gota de la muestra o una porción del hongo en un portaobjeto. Sobre ella colocamos una gota de azul de algodón y ponemos el cubre y vamos a observar el hongo. O sea, que el azul del lactofenol sirve para observar el hongo a partir de un cultivo, ¿ya? No vamos a utilizar jamás un azul de lactofenol o lactofenol para observar el hongo a partir del material patológico, sino siempre vamos a utilizar el azul de lactofenol o el lactofenol a partir del cultivo del hongo, ¿ya? Entonces, está clara la utilización de estas dos soluciones que estamos diciendo. ¿Está claro? Sí, doctora. Bien. Hay otras tinciones que se hacen, pero se hacen a partir de pedacitos que se sacan del tejido, ¿no? Entonces, esto se hace en el laboratorio de anatomía patológica, y tenemos la tinción de Giemsa, que se puede utilizar, el nitrato de plata metenamida, la hematoxilina y eosina, la tinción de Wright, la tinción de Gomori-Grocott y la tinción de Gridley. Todas estas tinciones se hacen cuando llegan al laboratorio de anatomía patológica, ¿ya?
¿ya? Para observar los hongos que puedan estar presentes en ese medio de cultivo. ¿Alguna pregunta acerca de estos reactivos? Yo tengo una duda, doctora, sobre ¿cuál era? Sobre la levadura. Ajá. Dijo que la tinta china solo le daría un contraste, ¿no? O sea, no teñiría la cápsula, solo el interior, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasaría si en caso de que no tuviera esa cápsula, de qué forma solo lo haría separado como la levadura? ¿O de qué forma? Claro. A ver, cuando nosotros inicialmente, digamos, ¿cómo vamos a ver nosotros el Cryptococcus neoformans cuando llega el paciente, ¿no es cierto? Y con el líquido cefalorraquídeo que le ha sacado el médico. Entonces, el Cryptococcus se encuentra en ese líquido cefalorraquídeo con una cápsula grande, porque la han sacado de nuestro organismo, ¿no? Pero luego de que hemos sembrado y ha crecido, son unas colonias blancas casi iguales a las de la cándida, y sacamos nosotros de ahí, porque va a dar una colonia pastosa, ¿ya? Entonces, sacamos un poquito de esa colonia y la ponemos en la solución de azul de lactofenol. Entonces, en tinta china, vamos a ver una cápsula muy pequeña o a veces sin cápsula, ¿ya? Que se puede confundir con una cándida albicans, como usted lo dice. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para diferenciar? Tenemos que utilizar otros reactivos, como ser, por ejemplo, el agar semilla de alpiste o el agar semilla de girasol, ¿ya? Entonces, dependiendo, si es el Cryptococcus neoformans, el medio de cultivo y las colonias nos van a dar de un color negruzco, ¿ya? De un color oscuro. Si se trata de la cándida, el medio de cultivo va a permanecer clarito, ¿no? Entonces se utilizan medios selectivos para hacer el diagnóstico o para confirmar la presencia, ¿no? Pero inicialmente nosotros vimos la cápsula, o sea, sabemos que es un Cryptococcus, ¿no? Y en el cultivo, como ya no hay la competencia de los macrófagos y polimorfonucleares, entonces feliz el Cryptococcus crece, pero crece con una cápsula muy pequeñita o sin cápsula, ¿ya? Entonces ahí sí hay que hacer las pruebas bioquímicas. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vamos a compartir otro tema. Y aquí vamos a ver los reactivos, mejor dicho, los medios de cultivo. Entonces, ahora vamos a ver esta práctica número 3, que también es puro bla bla, ¿cierto? Entonces, a ver, quiero decirles por qué estamos adelantando así tan rápidamente. Generalmente siempre hacíamos estas dos temas en uno, ¿no? Para ganar tiempo. Pero no sabemos cómo vamos a hacer para dividir el grupo, si es suficiente la cantidad como para dividir el grupo en 2 grupos o permanece en un solo grupo, porque ustedes saben que aún hay adiciones, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo estamos todos, ahorita estamos 29 personas presentes, ¿ya? Entonces, ahora, luego de que se ha hecho la observación directa, tenemos que realizar el cultivo de los hongos, ¿no? Para el aislamiento primario de los hongos se utilizan diversos medios de cultivo. Estos medios hay que seleccionarlos en función del hongo que se sospeche y del tipo de muestra. Eso es muy importante, ¿ya? Ahora,
Los medios de cultivo se pueden utilizar en tubos cerrados con tapa de rosca, pero hemos dicho que los hongos son aerobios el día de ayer, ¿no es verdad? Los hongos son aerobios, por lo tanto necesitan la entrada del oxígeno que está en el aire. O sea, que si utilizamos nosotros los tubos con tapón de rosca, la rosca tiene que estar floja. Si se utiliza tapón de algodón, no hay problema. Si se utiliza la caja de Petri, tampoco hay problema porque penetra el oxígeno tranquilamente, ¿no? Y puede crecer muy bien el hongo. Entonces, es importante que el medio no se deseque, por lo que el espesor de la misma, estamos hablando de las cajas de Petri, ¿ya? El espesor no debe ser de 3 milímetros, ni más ni menos. Si tiene menos de 3 milímetros, se va a secar muy rápidamente. Y si tiene más de 3 milímetros, no vamos a poder observar el hongo en su plenitud porque va a crecer más hacia adentro, ¿ya? Las placas se contaminan con facilidad durante la incubación, por lo que es aconsejable sellarlas con cinta adhesiva. Estamos hablando de las cajas de Petri. Los medios en tubo tienen la ventaja de que no se deshidratan y se contaminan menos, pero en cambio tienen menos superficie para el desarrollo del hongo. O sea, que ambos, ya sean los tubos o sea la caja de Petri, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Si la muestra que estamos viendo, en la cual sospechamos la presencia del hongo, si la muestra es de una zona contaminada, se debe incluir medios que tengan cloranfenicol y cicleximida al 0,5 por mil. El cloranfenicol, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en una secreción vaginal. En una secreción vaginal, si hay cándida, también van a estar presentes otras enterobacterias, que son por la presencia del ano, que está cerquita, y también otros cocos, ¿no? O sea que vamos a utilizar el cloranfenicol al 0,5% para evitar la proliferación de las bacterias. Lo mismo pasa cuando hacemos un raspaje de piel o de uña, porque siempre se van a encontrar ahí otros microorganismos, ¿no? Y vamos a utilizar la cicloheximida para evitar que desarrollen hongos saprófitos, ¿no? Que se puedan encontrar en el medio ambiente. Es decir, vamos a utilizar, por ejemplo, si es de un raspado de uña o de piel, de lo que sea, con la utilización de la cicloheximida, no van a crecer hongos saprófitos que pueden estar ahí presentes, como los aspergillus, por ejemplo, o los fusarios. El primero, el cloranfenicol, inhibe los contaminantes bacterianos y el segundo inhibe el crecimiento de hongos saprófitos. Hay algunas especies patógenas que pueden ser inhibidas por ambos. Por esta razón es importante usar medios con y sin agentes inhibidores. Las muestras de zonas estériles pueden inocularse en medios sin sustancias inhibidoras. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Puede ser una secreción de pus que es obtenida de un ganglio que está infartado, que se saca con una jeringa, ¿no? Se puede sembrar directamente. Si no, hay que utilizar los medios de cloranfenicol y cicloheximida. La temperatura de incubación debe ser seleccionada tomando en cuenta el tipo del hongo. En general, los medios deben incubarse a 25 grados centígrados y a 37 grados centígrados durante 4 semanas antes de considerarse como negativos. Si se emplean tipos con tapón de rosca, estos deben estar flojos para permitir la entrada del aire. Vamos a utilizar a 25 grados centígrados para que crezcan los mohos. En cambio, a 37 durante 3 a 4 semanas. Pero estos van a crecer en una semana, ¿no?
En cambio, a 37 grados vamos a sembrar, por ejemplo, una secreción vaginal, porque la cándida va a desarrollar rápidamente a las 24 horas, máximo 37. Máximo 48 horas. Otros medios de cultivo. Tenemos el agar destrozado de Saburó con cloranfenicol y eximida, ¿no? Se utiliza para el aislamiento e identificación de los dermatofitos y levaduras. ¿Está? Tiene la cicloheximida y el cloranfenicol. Si estamos utilizando, por ejemplo, un raspado de uñas o un raspado de piel, ahí pueden estar presentes las bacterias y algunos hongos contaminantes. La utilización del agar dextrosa con cloranfenicol sin cicloheximida se utiliza para el aislamiento e identificación de patógenos ambientales y oportunistas, porque la cicloheximida va a dejar de crecer. O sea, por ejemplo, si tenemos una secreción de una otomicosis, o puede ser de acá del raspado de la córnea, no tiene que tener la cicloheximida, ¿no? Porque lo que estamos buscando son hongos saprófitos ambientales. También tenemos el medio líquido de Saburó, es igual al medio simple de Saburó, pero sin agar. Puede emplearse para rehidratar los medios desecados. Agar harina de maíz. Es suplementado con Twin 80 para diferenciar distintas especies de cándida y para realizar subcultivos, ya que estimulan la esporulación de hongos miceliales. El agar de urea se puede utilizar para dos cosas: para diferenciar el Cryptococcus neoformans de la Candida albicans, o bien para diferenciar las diferentes especies del género Trichophyton. El agar de Mycosed. Este es un medio altamente selectivo que tiene ya en su composición la cicloheximida o actidione llamada también y el cloranfenicol. Porque les comento que la cicloheximida no es fácil de conseguir. En las importadoras no traen cicloheximida y si hay es carísimo. Entonces, si nosotros necesitamos tener un inhibidor, tenemos que recurrir al medio de Mycosed, que ya tiene la cicloheximida y el cloranfenicol. El agar de Sapé se utiliza de forma muy especial para estimular las características diferenciales del Aspergillus y del Penicillium. Son dos hongos ambientales que a veces se parecen mucho. El agar para Trichophyton. Para la identificación del género Trichophyton es un medio selectivo y de diferenciación utilizado para la detección e identificación presuntiva de los dermatófitos, como dice ahí el medio de cultivo. El agar extracto de levadura para la diferenciación de Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis y Coccidioides immitis. Agar semillas de alpiste. Este medio sirve para la identificación y diferenciación del Cryptococcus neoformans o del Cryptococcus gattii, ¿no? También podemos utilizar el agar semilla de girasol con el mismo objetivo. El agar destroza papa se utiliza para la producción del pigmento del Trichophyton rubrum. Ya van a ver ustedes que el Trichophyton rubrum desarrolla una colonia de un color vino tinto, oscuro, ¿no? Y en el medio de agar destroza papa desarrolla más ese pigmento. El medio de latrimel sirve para inducir la esporulación de hongos dematiáceos. Tiene pocos nutrientes, estimula la producción de pigmentos y la fructificación de muchos hongos, por lo regular los dermatofitos, así como de clamidosporas de Candida albicans. Medio de Saburó con aceite de oliva.
Este es un medio especial al cual al medio de Saburó se le puede añadir el aceite de oliva al 10%. Eso utilizamos para identificar el género Malassezia que produce la pityriasis versicolor. El medio para células fumigoides se emplea para obtener células fumagoides in vitro a partir de hongos causales de las cromomicosis. Bien, eso es todo lo que tenemos que ver acerca de los medios de cultivo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que los medios de cultivo más utilizados son el agar de Saburó con cloranfenicol, siempre, y con o sin cicloheximida, dependiendo de lo que queremos nosotros aislar, ¿ya? Y si necesitamos utilizar el medio que tenga actidione, utilizamos el medio de micocel, en el cual desarrollan también muy bien los dermatofiltos. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, le quería preguntar sobre, digamos, como la otra semana va a ser laboratorio, ¿no? Sí, Sí o sí vamos a llevarnos los guantes allá, gorro, todo eso, ¿no? Por todo, con normas de bioseguridad, porque ya vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer la siguiente semana? Viene el cultivo, ¿ya? O sea, que ustedes se van a raspar. ¿Qué cosa sale más rápido? Puede ser raspado de la piel. No se pongan cremas, por favor, para poder sacar. O el raspado de las uñas, que ustedes van a raspar con un bisturí, ¿no? Y luego van a hacer la observación directa y luego vamos a sembrar la muestra, ¿ya? Esa es nuestra práctica número 4. Eso sí tiene que ser presencial. Lo que sí yo no sé, hasta el momento están, a ver cuántas personas, vamos a ver. Hasta ahorita estamos 29 personas, ¿no? Yo tenía registradas 27, están 29 personas. No sé cuántas nos irán a permitir por laboratorio. Eso tengo que ir a hablar ahora con la doctora Coco. Pero ahora voy a tomar la lista. Un momentito. ¿Han renombrado todos o no? Bueno, son de este mi grupo, el grupo B y los que se han adicionado los del grupo C. Un ratito, no se muevan, por favor. Pucha. Ya se me movieron. Ay, espérenme un rato. Por favor, no se me muevan ni se cambien, ¿ya?
Ya. Listo. Entonces nos vemos en teoría el día jueves, ¿ya? Y la próxima semana ya saben que tienen que ir con todos sus elementos de bioseguridad. Guantes, barbijo, gorro, mandil, todo. Y vamos a ver si los voy a dividir o no los voy a dividir, porque no sé si 29 nos van a permitir tenerlos en el aula, ¿ya? Ya les voy a avisar por tiempo. Dígame. Una preguntita, en el caso de mañana de bacterio, ¿vamos a tener igual? No, bacterio no, porque bacterio directamente no hay, digamos, como esta introducción que tenemos 2 temas que pueden ser dados directamente aquí en la computadora, ¿no? Allá entramos directamente a lo que es el examen directo y la tinción de grano. O sea que no, mañana no tenemos laboratorio, sí el martes, para comenzar nuestro programa, ¿ya? O sea que mañana no hay laboratorio de bacterio, ¿ya? Solo indico que tenemos estos 2 temas en los cuales, digamos, no necesitamos ni pared ni ningún material, ¿ya? Es para ganar tiempo que estamos haciendo esto, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Bueno, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta luego. Doctora, disculpe. Dígame. Dígame. Claro, disculpar. Su libro de micología, el de teoría, ¿qué edición es? Lo que pasa es que yo no pude entrar a la anterior clase. Es como... Este es el libro de micología. No hay más que una edición, porque no me ha... Es el mismo, ¿ya? Ya, Está en la editorial Saber es Poder. Ya, doctora, gracias. Doctora, ¿será que podría, por favor, anotarme en la asistencia? Pasa que no pude encender mi cámara, no da. ¿Perdón? No pude encender mi cámara cuando estaba llamando, sacando captura. Pasa que no da mi cámara. No sé si me podría tomar en cuenta. Si usted estaba presente acá, está en la lista, no hay necesidad, está en la lista. Ah, ya. Está bien, gracias, doctora. Ya, hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está? Era Rosalía Claros, ¿no? Claro. No está. Vamos a poner. Listo. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el jueves, ¿ya? Hasta luego. Ya, doctora, gracias, hasta luego. Hasta luego.